Ya, sí, bueno, listo. Entonces vamos a mirar este ejercicio. Dice, producción de propilenglicol en un reactor adiabático CCTR. Entonces dice, el propilenglicol se produce por medio de hidrólisis del óxido de propileno. Entonces tenemos el óxido de propileno. Recuerden que la hidrólisis simplemente es la reacción con el agua. Entonces dice, digamos que esa hidrólisis es en medio ácido, es decir, esa agua lleva un pequeño contenido de ácido sulfúrico, pero que él no, no participa en la reacción, es como un catalizador, entonces es hidrólisis ácida y produce, ¿verdad? Aquí el propilenglicol. Tenemos, digamos que A más B produce C. Entonces dice, usted es el ingeniero a cargo del reactor adiabático del CCTR que produce propilenglicol de esta manera. Desafortunadamente, el reactor ha comenzado a gotear y debe ser reemplazado. Usted le ha dicho varias veces al Departamento de Ingeniería de Procesos que el material de construcción, un acero de poco contenido en carbono, es muy débil con respecto al ácido sulfúrico usado como catalizador en la reacción. Los proveedores que tienen ojos en todas partes también saben del problema y muy elegantemente le han hecho llegar una oferta para adquirir un nuevo reactor CCTR de acero en alto carbono de 300 galones de capacidad. Y usted piensa que sería muy interesante usarlo. El proceso alimenta el reactor con 2.500 libras hora, aproximadamente 43,04 moles hora de óxido de propileno, o P. Las corrientes de alimentación consisten en una mezcla equivolumétrica de óxido de propileno, aproximadamente 46,62 pies cúbicos por hora, y metanol, 46,62 pies cúbicos por hora. Agua conteniendo 0,1% en peso de ácido sulfúrico. Ese es el agua acidificada. El flujo volumétrico de agua es de 233,1 pies cúbicos hora, el cual es 2,5 veces el de la mezcla metanol, óxido de propileno. Los flujos molares de metanol y agua son 71,87 y 802,8 moles por hora, respectivamente. Entonces dice, la temperatura de ambas corrientes es de 58 Fahrenheit antes de mezclarse. Y una vez mezclada se incrementa la temperatura unos 17 Fahrenheit debido al calor de mezclado. Simplemente tenemos dos corrientes, ¿verdad? El óxido de propileno, estamos aquí, metanol, ellas entran a 58 y por el calor de mezcla pues pasan aproximadamente a 75 antes de entrar al reactor. Aquí tenemos la mezcla agua-ácido, Entonces dice, basado en la literatura, Furusawa de 1969, la reacción es de primer orden con respecto al óxido de propileno y orden cero con respecto al agua. La constante cinética viene dada por la expresión, entonces tenemos una constante cinética, ¿verdad?, que es función de RT. Las unidades de energía de activación están en BTU por mol. Entonces dice, desgraciadamente existe una limitación para la operación del reactor. El óxido de propileno tiene un punto de ebullición relativamente bajo, es decir, el producto, lo que implica que la operación no debe exceder los 125 Fahrenheit para evitar la vaporización de dicho componente. Entonces, la pregunta del millón es, ¿se podrá usar el nuevo CCTR de forma adiabática? Si esto es posible, ¿qué conversión se puede alcanzar? Es decir, el meollo del asunto es saber si con las condiciones de proceso usted podrá utilizar ese nuevo reactor. Usted está limitado a unas condiciones, usted está limitado a un volumen de reactor y unas condiciones de proceso. Entonces lo que vamos a hacer es hacer los cálculos a ver cuál es la temperatura de trabajo con esas condiciones de flujos, con esa cinética de ese nuevo reactor de 300 galones de capacidad. Entonces veamos. Simplificando, entonces A más B produce C y tenemos los datos que necesitamos. ¿Necesitamos qué? La capacidad calorífica del óxido de propileno, la capacidad calorífica del agua acidificada, la capacidad calorífica del propilenglicol y la capacidad calorífica del metanol. Entonces, digamos que son
las capacidades caloríficas de los componentes, tanto reactivos como productos, como también otros que no participan, pero están ahí dentro del reactor. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Primero, balance de materia, es un CCTR, ¿verdad? Tenemos nuestra ecuación de diseño, sin mayores misterios. La, la ley de velocidad, recuerda que simplemente es función de A, es de primer orden con respecto a A y orden cero, es decir, no participa con respecto a B. Entonces, nuestra ley de velocidad es una ley de velocidad bastante sencilla. En fase líquida, pues tenemos tenemos aquí nuestro balance de materia, ¿verdad? C sub A igual a sub a 0 por 1 menos X. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a combinar, ¿verdad? 2 y 3, es decir, la ley de velocidad y la estequiometría en la ecuación de diseño. Entonces, reemplazando nos queda pues simplemente que el volumen es igual a esta parte. Recuerden que Q sub 0 y K, ¿verdad? Q sub 0 y K, pues Q sub 0 pues es una constante, pero ya K, digamos que ya trabajando en régimen adiabático, pues ya no se puede estar como si fuera un número. Ella tiene digamos, su propia identidad, como dicen. Entonces, dicen, ahora se despeja la conversión y tomará la ventana de definición o tiempo espacial. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues tenemos la fórmula, ¿verdad? Hasta ahora lo que tenemos es esto. Vamos a introducir el concepto de tiempo espacial. Esto es un concepto simplemente ya ustedes lo han manejado, que es el volumen del reactor sobre qué? Sobre el flujo volumétrico. Entonces, si nosotros tomamos, pues simplemente esta Q que está aquí multiplicando, la pasamos a dividir, ¿verdad? Tau, ¿verdad? Tau, que es el tiempo espacial, es igual a simplemente a lo que queda de la parte derecha, es decir, sería X sobre K por 1 menos X. Entonces, aquí, después de que hemos convertido ese V sobre Q en tau, pues despejamos la conversión. Entonces, la conversión, porque este es el balance de materia, te queda tau por K sobre 1 más tau por K. Recuerda que tau simplemente es la división entre el volumen sobre el flujo volumétrico inicial y K no es una constante. Recuerda que K cinética tiene su propia identidad. Mira, por eso es que la reemplazamos. ¿Por qué? Por la fórmula de Arrhenius. Es decir, todo esto, esta X, es la X que viene del balance de materia. ¿Verdad? Del balance de materia. Esta ecuación entonces relaciona la conversión con la temperatura a través del balance de material o balance de materia. Entonces ya tenemos aquí una de las ecuaciones, es decir, la conversión alcanzada solamente en función al balance de materia. Entonces, siguiente paso, entonces, oye, ¿cuál es la conversión con respecto al balance de energía? ¿Da? Porque para operar el reactor tiene que estar en concordancia el balance de materia y el balance de energía. Entonces dice, si calculamos la conversión a partir del balance de energía, tomando en cuenta la condición adiabática, entonces recuerda que estamos trabajando en condiciones adiabáticas y despreciando que, digamos, la agitación, digamos que no es que sea cero, sino que es muy pequeña con respecto a los flujos de energía que vamos a manejar. Entonces, cogemos la típica, la ecuación, la ecuación de balance de materia y nos queda, recuerda que nos queda así, la conversión con respecto al balance de energía. Y vamos a reemplazar el delta H de la reacción. Entonces, recuerda que el delta H de reacción es el delta H de temperatura de referencia más el delta C sub P, temperatura de operación menos temperatura de referencia. Y aquí, la sumatoria de ¿qué? De los términos de los reactivos. Entonces, esta ecuación relaciona la temperatura con la conversión. Junto con la conversión calculada, desde el balance de materia forman un sistema de dos ecuaciones no lineales, como ya lo vimos en el ejercicio anterior. Entonces, como se han podido dar cuenta, estamos trabajando en sistema inglés. En el sistema inglés, la temperatura de referencia es de 68 Fahrenheit, es decir, 20 grados. Entonces, por eso es que aquí aparece este dato. Entonces, el detalle de reacción estándar, recuerden que la fórmula general es la entalpía de los productos, es decir, C, menos la entalpía de los reactivos, A más B. Esos son valores que están en tabla. Entonces, pues, se muestran aquí directamente. Entonces, la entalpía de A, la entalpía de B y la entalpía de C. Si nosotros reemplazamos ahí,
nos queda que nuestra entalpía estándar a temperatura de referencia, bueno, menos 226.000, menos 123.000, y hacemos ese cálculo, nos queda que el detalle de reacción a temperatura de referencia es de menos 36.400 BTU por mol. Entonces, de este se supe que es, se supe del igual, se supe de los productos menos el se supe de los reactivos. Entonces, estos se supe los tienes ahí, 46, menos 18,35, te quedan menos 7 BTU por mol por grado Fahrenheit. Entonces, ya teniendo todo eso, pues lo reemplazamos en qué? En el detalle de la reacción, mira. Menos 36.400, menos 7, y recuerda que esta T es la temperatura de qué? De operación. Por eso es que se deja ahí. Menos 528, recuerda que la temperatura de referencia, cuando se trabaja este tipo de reacciones, se hacen en temperatura absoluta. Entonces, en el sistema inglés, la temperatura absoluta son los grados Rankine, así como en el sistema internacional, el sistema internacional, la temperatura absoluta se mide en Kelvin. En el sistema inglés, la temperatura absoluta se mide en Rankine y están relacionadas así. La temperatura Rankine es igual a temperatura Fahrenheit más 459.67. Entonces, por eso es que aparece este 528 aquí. Es la temperatura de referencia, pero en Rankine. Entonces, siguiendo con lo que necesitamos, el flujo volumétrico inicial, a que es igual pues al flujo de óxido de propileno más el de metano más el de agua, es decir, vamos, los flujos que le entran al reactor. Entonces, sumamos esos flujos, que son datos que tenemos, nos da aproximadamente 326 pies cúbicos por hora. El volumen del reactor se te lo dan en galones, pero lo pasas a pies cúbicos, 40.1 pies cúbicos. ¿Esto para qué? Para calcular tau, ¿ves? Porque está en una constante. El volumen del reactor no va a cambiar, son 300 galones expresados en pies cúbicos. Y Q sub 0, pues ya está aquí, ¿ves? 326.3. Eso te da 0,123. La concentración inicial de nuestro componente de referencia es el flujo molar, que te lo da ya el ejercicio, y Q sub 0. Lo divides porque lo acabas de calcular. Es decir, la concentración inicial es 0.132 moles por pie cúbico. Entonces, los tau de metano son los flujos molar sobre el flujo molar de componente de referencia. Recuerda que nuestro componente de referencia, ¿cuál es? El óxido de propileno. Y también el agua, el flujo del agua sobre el flujo del óxido de propileno. Así que ya tienes el tau de los reactivos del metanol aquí, también de la... todo tiene que ir dividido sobre el óxido de propileno. Entonces, ¿todo esto para qué? Para este término. Recuerda que el balance de energía lleva este término. Mira. Teta sub I por C sub P. Entonces, primero el óxido de propileno. Recuerda, como el óxido de propileno es el componente de referencia, su teta es 1. Por eso solamente se pone el valor de C sub P. El C sub P del agua, ¿verdad? Se sub P del agua por el teta del agua. 18,65 por 18. Y el del metanol, 1.67 por 19,5. Eso te da 403.3. La temperatura de entrada, recuerda que la temperatura de entrada es la temperatura antes, ¿verdad? La temperatura antes de la mezcla. Recuerda que es 58, pero ellos se mezclan y aumentan 17 grados. La temperatura de entrada es de 75 Fahrenheit. Y lo pasas a Rankine. Recuerda que la temperatura absoluta en el sistema inglés se da en Rankine. Entonces, con la fórmula, pues lo pasas a Rankine. La temperatura de referencia, 68 Fahrenheit. Lo pasas a Rankine también. Y todos esos datos los tienes que meter, ¿qué? En el balance de energía. Todos estos cálculos que hemos hecho acá son para ponerlos en el balance de energía. Entonces, ve, 403 T menos 535 sobre 36.400 más 7, que multiplica T menos 528. Esta es la expresión que te da el balance de energía. Entonces, ya tenemos una expresión para el balance de materia y una expresión para el balance de energía. ¿Sí? Tú miras aquí, ¿ves? La expresión del balance de materia, pues si tú reemplazas los valores
aquí K sub 0, es decir, en Arrhenius, todos los valores de Arrhenius, te queda algo así, mira. Todo es simplemente reemplazar tau, ya lo calculaste, K sub 0, es decir, la ecuación de Arrhenius, pues es poner la ecuación de Arrhenius que te da el ejercicio aquí, en esta ecuación, y te da todo, te queda en función a que tanto el balance de energía, míralo aquí, la que calculamos antes, y el balance de materia, míralo aquí, te queda en función a la temperatura. Es decir, tú solamente dándole valores de temperatura vas a hallar una curva que te va a decir conversión con respecto al balance de materia y conversión con respecto al balance de energía. Y eso es lo que el siguiente paso, es poner las dos curvas en Excel. Mira, para resolver este sistema de dos ecuaciones no lineales, primero exponemos la forma gráfica, porque eso son dos ecuaciones, un sistema de dos ecuaciones no lineales. El más fácil, digamos, el método más fácil es, pues, grafiquémosla. Entonces, para resolver los dos sistemas, pues, como tú sabes, la temperatura de entrada del reactor, que es 535, adiabático, pues vamos a darle ¿qué? A darle valores de temperatura. Entonces, por ejemplo, primero tienes tus valores de temperatura. ¿Ves? La constante de equilibrio, tienes tu fórmula. Después el X del equilibrio y después el X del balance de materia. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El X del balance de materia es la curva verde, mira, la curva verde, y el del balance de energía es la roja. El balance de energía siempre es como un caballo cochero, él va para adelante, no, mientras le den temperatura, él va hacia adelante. Y el punto de operación, donde se intersectan esas dos, aproximadamente es de 613 ranking, con una conversión de 0.85. Si esos ranking lo pasamos a Fahrenheit, nos da una temperatura de 153 grados. Mala cosa. ¿Por qué? Recuerda que el óxido de propileno se evapora a los 125 grados. Es decir, con esas condiciones, en régimen adiabático y con esas condiciones de flujos, de temperatura de entrada, pues no se puede operar ese reactor. Ahora, no puede decir que no funcione, simplemente que en régimen adiabático, con esas condiciones de temperatura de entrada, pues no se puede operar. ¿Por qué? Porque el reactor se estabiliza en una temperatura de 153 grados Fahrenheit, es decir, en esa temperatura encontraría un punto de operación óptimo. Entonces, mala cosa, no se podría con esas condiciones. Pero dice aquí, dice, el Departamento de Ingeniería de Procesos exige una solución, ya que el gerente de la planta cobrará una jugosa comisión por la compra del reactor. Así que te toca exprimirte el cerebro. Recuerda la clase de diseño de reactores y piensa, puedo sacrificar un poco de conversión en función a la operación segura del reactor. Para bajar la temperatura de operación se debe remover una cantidad de calor. La operación ya no será diabática, pero con un intercambiador de calor que puede retirar algo de este y llevarlo al reactor a un nuevo punto de equilibrio. Es decir, si tú no operas el reactor en régimen adiabático, ¿qué tienes que hacer? Introducir un dispositivo para retirar algo del calor a medida que se va generando por la reacción química. ¿Qué puede ser esto? Una chaqueta, un serpentín, cualquier dispositivo donde tú remuevas parte de ese calor. A lo que tú piensas que ese sistema adiabático, el calor no migra hacia afuera, se sube la temperatura. Pero si tú pones un serpentín dentro del reactor, tú estás removiendo parte de esa energía en forma de calor. ¿Cuál es la primera consecuencia? Que la temperatura va a descender, va a empezar a descender. Eso va a afectar, obviamente, va a afectar la cinética y va a afectar la conversión, pero el reactor se va a poder operar. Entonces, el balance de materia sigue igual. ¿Por qué? Porque los flujos son iguales, el equilibrio químico sigue igual, así que la ecuación del balance de materia no se toca, porque es lo mismo. Tu balance de materia es igual, tu cinética va a ser igual, pero el balance de energía, si tú miras, al principio,
este término es lo que representa Q. Cuando Q vale 0, este término que ves aquí no existe. Entonces, a lo que tú metes un dispositivo de intercambio de calor, aparece este término. Es decir, Q, esto es la forma, por ejemplo, de un serpentín. Ese serpentín que tiene, pues tiene un U, que es un término que es un coeficiente global de transferencia, un área de transferencia, una temperatura del fluido térmico de entrada y una temperatura de operación, dividido entre F sub A. Es decir, a la misma ecuación, ¿ves? Lo que vas a ponerle es este término que está aquí. Ahí este término, este primer término que ves aquí. Ese término es Q. Lo que en principio hiciste es igual a 0. Porque tú pusiste la condición de que el reactor iba a ser adiabático. Ahora no. Ahora ese reactor no opera en régimen adiabático. Porque tiene un dispositivo que retira calor. Entonces, ¿qué se hace? Tú tomas la misma ecuación y despejas B sub E, es decir, la conversión de vida a balance de energía. Entonces ya, obviamente, ya son consideraciones técnicas, pues el valor de U, el valor de A, ¿da? El término que representa el calor removido por el intercambiador en función al área disponible y el coeficiente global de intercambio. Bueno, son la U, el U pues tiene valores de 100 BTU hora, pie cuadrado, y también el área son 40 pies cuadrados. Digamos que esas son consideraciones técnicas que te da el ejercicio. Entonces, tienes un nuevo valor aquí. Entonces, ¿tú vas a qué? A calcular ahora una nueva curva, o es decir, una nueva curva del qué, del conversión debido al balance de energía, pero ya teniendo en cuenta que tú estás retirando calor de ahí. Entonces, si tú calculas esa nueva curva, te daría algo así, mira. Entonces, ojo, la curva de balance de la roja, ¿verdad? ¿Ves? La curva roja es la original, la que había antes, la que te daba una conversión del 85%, pero a temperatura de 130 y pico Fahrenheit. La nueva, es decir, esta es la morada que ves aquí. Esta te da un punto de operación más bajo. El punto de operación te da en 103.7 y una conversión de 0.36. Es decir, está todavía lejos, porque recuerda que tu límite es 125. Pero obviamente tú puedes trabajar con cómo. Hombre, tú puedes trabajar variando la temperatura de entrada del fluido, ¿verdad? Porque imagínate bueno, que no es tan fácil trabajar con el área, variar el área, por ejemplo, el área de contacto, pero sí es más probable que tú puedas variar el flujo, variar la temperatura del flujo de fluido refrigerante y puedes jugar con qué, con la pendiente de esta recta. Llevarla hasta dónde, no hasta 103, puedes llevarla hasta 115, por ejemplo, y si me apuro, llevarla hasta 120. Obviamente, no puedes ir más allá de 120 porque tendrías ya casi problemas, llegarías mucho a la temperatura de evaporación del producto, pero podrías llevar esa conversión hasta, ponle tú, 0.4, 0.45, que es mejor que 0.36. Entonces, digamos que en muchas situaciones uno tiene que jugar es con lo que hay, ¿verdad? Entonces, en esta situación que se hizo, pues se cambió el régimen de funcionamiento, el régimen termodinámico del reactor, en aras de que de entrar en los parámetros de funcionamiento. Entonces, es un ejercicio interesante, pues eso es lo que, que se ve, que no siempre se tiene que trabajar, digamos un reactor en las condiciones que está. Entonces, variando las condiciones, pues se puede trabajar.